Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Todos conocemos o estamos familiarizados con los nombres de Miguel Hidalgo, Morelos, Aldama o Iturbide. Algunos otros no son tan familiares, como la Güera Rodríguez, Lampart y los hermanos González. Pero eso sí, todos tienen algo en común, y esto fue que lucharon de una u otra forma para lograr la independencia nacional. Pero también existen otros héroes que lucharon por alcanzar esa misma libertad, y de los cuales se habla muy poco. Hoy deseo rescatar uno de estos nombres que merece ser recordado y honrado. Es por eso que Yolo Camotes tiene el gran honor de traerles el día de hoy Jacinto Canec, el último rey maya. Tazayal sería el último reino maya en pie. 180 años después de que comenzara la conquista en Yucatán, la ciudad, construida en un islote sobre el lago Petenitza, fue asediada por las tropas españolas del general Martín de Urzúa en el año de 1697. Ese sería el final de los Itzáes, el último pueblo maya independiente. A pesar de que los herederos de la milenaria cultura seguían contándose por millones, ahora estarían supeditados a las costumbres, tradiciones, el culto y, sobre todo, el régimen político y económico de los conquistadores ibéricos. La lucha armada había terminado, pero la carrera por preservar la cosmovisión maya, es decir, el sistema de creencias que explicaba todo lo que entendían por mundo, atravesaba por su parte más álgida. Los mayas buscaron la emancipación huyéndose a las tierras altas del sur y el oriente de la península. Era común encontrar poblados improvisados por grupos de desertores que pretendían negar la realidad de la conquista y volver a la vida tal y como era antes de la misma. No obstante, la nueva realidad en la península de Yucatán era prueba de lo contrario. Un nuevo sistema había comenzado. Pero solo sería cuestión de tiempo para que los mayas intentaran de nuevo lograr su independencia. Jacinto Uc de los Santos, o Jacinto Canec, nacería en el año de 1731. Fue un indígena maya españolizado, es decir, que formó parte de una minoría maya muy bien instruida. Los detalles sobre su vida son escasos, probablemente por su papel de insurrecto. Canec fue recogido desde pequeño por los franciscanos al morir ambos de sus padres, recibiendo una instrucción católica temprana en Mérida. Ahí aprendió a leer y escribir. Se especializó en latín y teología, aprendiendo además las diversas corrientes del pensamiento de esa época. Pero a pesar de que culturalmente había sido criado como un español, Canec conocía de sobra la cuestión indígena, en especial la cultura maya, y entendía, por ejemplo, que su dominio del idioma español era producto del mestizaje. Serían estos conocimientos los que le hicieron abandonar a los franciscanos, decepcionado de que los españoles trataran a los mayas como personas de segunda clase, y no como hermanos, iguales ante el mismo Dios que proclamaban. Vagaría por la península de Yucatán fingiendo ser chamán, presentando sus cualidades divinas a donde quiera que iba. No sabemos de él por varios años, hasta que su historia se retoma definitivamente una tarde del 19 de noviembre de 1761 en el poblado de Cistella, Yucatán. En aquel entonces, un lugar de migrantes y el cual no aparecía en los registros coloniales sino hasta el año de 1755, lo cual daba cuenta de su reciente creación. Para entonces Canec contaba ya con 30 años de edad, y después de recorrer el Petén, el último resquicio de la cultura maya antes de someterse al dominio español, decidió tomar el sobrenombre Canec, tal y como se le conocía a los gobernantes del pueblo de los Itzáes. Desde el centro del pueblo, y una vez que terminó la misa dominical, Canec se dirigió a los indígenas y alzó la voz para sorpresa del público, diciendo: «Hijos míos, muy amados, no sé qué esperáis para sacudir el pesado yugo y servidumbre trabajosa en que os ha puesto la sujeción a los españoles. Yo he caminado por toda la provincia y registrado todos sus pueblos, y considerando con atención qué utilidad o beneficio nos trae la sujeción a España, y no hay otra que una penosa e inviolable servidumbre». Cierro la cita. No obstante, Canec no actuó solo para influir en la conciencia de miles de mayas que se unieron a la rebelión. Además de las condiciones materiales y de dominación cultural a la que los pueblos del sureste fueron sometidos a partir de la conquista,
La sublevación estuvo motivada por la creencia de que Canek era el rey esperado por la profecía contenida en el Chilambalam, un señor que habría de llegar para gobernar al mundo. Este factor, aunado a la concepción cíclica del tiempo de los mayas, los cuales veían al dominio español tan solo como pasajero, pues sus profecías afirmaban que ellos eventualmente se irían y serían absorbidos por la sociedad maya, así como la habilidad de Canek para convencer de que él se trataba de Moctezuma, el cual era un hombre que hacía alusión a un emperador y dios para los mayas de Yucatán, forjó una resistencia rápidamente en Cisteil, así como sus alrededores. Canek se autonombró rey de una monarquía indígena, esta formada por mayas, y al mismo tiempo utilizó la corona y el manto de la Virgen de la Concepción como sus símbolos, asegurándoles que no debían temer a las armas de los españoles, pues si alguno llegaba a morir, él lo resucitaría con sus poderes. El primer acto de la rebelión de Canek fue asesinar a un comerciante español de apellido Pacheco, el cual se hospedaba en el mesón del pueblo. Cuestionado sobre su procedencia y después de argumentar su legítimo derecho de tránsito por el simple hecho de ser español, Canek ordenó asesinarlo. Así la revuelta inició cuando los españoles que lograron escapar de Cisteil alertaron a las autoridades de la rebelión maya. Una vez que el pueblo de Cisteil fue tomado por los rebeldes, de inmediato decenas de poblados cercanos juraron lealtad al nuevo rey, José Jacinto Hug de los Santos Canek Chichán Moctezuma, ofreciendo su respeto y lealtad al nuevo monarca y uniéndose a su ofensiva. El primer intento por sofocar la insurgencia llegaría por cuenta del capitán Tiburcio Cosllaga y sus hombres, el cual arribó con 20 soldados españoles dispuestos a imponer el orden, repartiendo golpes, azotes, balas y cachazos. Pero todo fue en vano porque eran superados en número por los mayas, los cuales abatieron rápidamente a los ibéricos con machetes, piedras y algunas armas de fuego, quedando tan solo 4 soldados españoles con vida que lograron escapar. En todos los pueblos vecinos, la noticia de que el rey maya había llegado se esparció como la pólvora. Muchos indígenas comenzaron a desobedecer a los españoles, dejaron de asistir a los servicios religiosos católicos y se negaban a trabajar para los ibéricos. Todos estos actos fueron severamente castigados por los españoles, los cuales temieron que el símbolo de un rey pudiera dar fuerza a una guerra que no podrían controlar. Muchos mayas comenzaron a dejar sus pueblos, a veces de manera masiva, para visitar al esperado rey. Los oficiales coloniales comenzaron a confiscar todas las armas de fuego y a arrestar a todos los caciques. Incluso los líderes mayas de los barrios de Mérida fueron detenidos. Los españoles de Yucatán decidieron no correr riesgos. Fue así que las autoridades españolas reforzaron a sus tropas y se prepararon para el combate. Pero no todos los españoles se dieron prisa en presentar batalla contra los mayas. Temerosos de que esto fuera el inicio de un conflicto mayor, un capitán y sus tropas sospechosamente dijeron que estaban enfermos, mientras que otro no se unió a las fuerzas que se organizaban debido a que supuestamente no estaba de acuerdo en la estrategia militar a seguir. Sin embargo, una semana después, bajo las órdenes de Cristóbal Calderón, un destacamento de entre 500 y 600 soldados españoles sitiaron el pueblo de Cisteil en búsqueda del rey indígena. Previamente habían enviado a varios espías indígenas que estaban al servicio de los españoles, y los cuales no creían en la divinidad de Canek. Estos espías les informaron de lo que acontecía en Cisteil, los cuales dieron informes de inteligencia sobre el número de hombres y la clase de armamento con que contaba el rey maya, así como los puntos débiles del lugar. Esta información sería decisiva para el avance español sobre el pueblo. Los mayas confiaban en la victoria, por lo que se atrincheraron y se prepararon para resistir el ataque español. Convencidos de los poderes sobrenaturales de Canek, los rebeldes mayas se lanzaron a la batalla seguros de que lograrían derrotar a los españoles. Sería un combate cruel, sangriento y desigual. Los rebeldes se entregaron con la fe de los mártires. Los españoles, con horror, contemplaban cómo los mayas caían o eran heridos y no emitían ningún sonido, ni siquiera de dolor. Canek les había dicho que aquel que fuera herido o muerto y no emitiera ningún sonido, él los curaría y resucitaría. Al final, los supuestos poderes sobrenaturales de Canek fueron insuficientes para hacer frente a las tácticas de guerra, los cañones y los arcabuces españoles, muriendo 600 indígenas mayas
y tan solo 40 ibéricos. Canek lograría huir de aquella matanza, pero al poco tiempo sería capturado y conducido a Mérida, donde sería sometido a juicio. El juicio de los prisioneros comenzó el 30 de noviembre de 1761, solo 4 días después de la batalla de Cisteil. Algunos de los líderes se defendieron diciendo que ellos solamente habían seguido las órdenes de los líderes legítimos de sus pueblos o de la persona que ellos creían era su legítimo rey. Otros declararon que habían perdido el juicio o que el demonio los había engañado. El 8 y 9 de diciembre, Jacinto Hug de los Santos, Canek, apareció en la sala de justicia. Cuando se le preguntó su oficio, respondió que era mayordomo de Jesús de Nazaret. Al principio, admitió la mayoría de los cargos que se le hicieron, pero al segundo día del interrogatorio se rehusó a testificar. El 11 de diciembre comenzaron a librarse las sentencias. El rey de los mayas debía ser despedazado con tenazas y luego que muera naturalmente, su cuerpo sería quemado y sus cenizas esparcidas al viento. 8 más serán ahorcados y se les cortarían las cabezas y manos para ser expuestas en toda la provincia, de manera que los indios pudieran ver las consecuencias de la rebelión. Fue así que finalmente la vida de Jacinto Canek encontró un trágico final el 14 de diciembre de 1761, 3 semanas después del levantamiento que conmocionó a la Nueva España. El líder que organizó una rebelión y se atribuyó cualidades divinas fue torturado en el potro, hasta que sus extremidades se rompieron y posteriormente arrancaron sus partes del cuerpo cuando aún estaba vivo. El suplicio finalizó cuando fue quemado por horas hasta que solo quedaron las cenizas de su cuerpo. Estas fueron esparcidas a los 4 vientos con el propósito de que no quedara huella alguna de sus ideales. En los meses posteriores se llevaron a cabo al menos 170 ejecuciones y 102 azotes públicos. Muchos más fueron exiliados a lugares tan lejanos como Cuba, donde serían condenados a trabajos forzados. A lo largo del juicio, el gobernador de la región y su teniente preguntaron reiteradamente a los prisioneros cómo era posible que con tanto poco temor de Dios ellos pudieran haber creído que un indio fuera el rey cuando el único monarca era Carlos III de España. Un prisionero respondió: «Yo no sabía que había rey de España. Yo solo sé que no hay más rey que Dios». Las sentencias no solo se limitaron a Canek y sus seguidores, sino también al lugar donde la rebelión había nacido. El pueblo de Cisteil fue incendiado completamente y toda edificación destruida. Encima de ello, todo el territorio que ocupaba el pueblo y sus alrededores fueron cubiertos de sal, para que no pudiera cultivarse nada más en ese lugar. El 16 de enero de 1762, el gobernador de la región, José Crespo y Honorato, informó al virrey de la Nueva España, José de Montserrat, que el levantamiento se había debido a la tolerancia entre los indios de armas de fuego para la cacería, al clero por no enseñarles la doctrina en español y a la indulgencia del propio cuerpo eclesiástico en mantener sus festividades con instrumentos y bailes antiguos con los cuales recordaban sus ritos e idolatrías. Para los españoles de aquella época, Canek fue un rebelde sacrílego inspirado por el demonio. Para los mayas, fue el rey que buscó darle libertad. Canek fue un hombre excepcional, que intentó liberar a su gente no solo de la opresión física, sino del yugo mental y espiritual a la que estaban sujetos sus seguidores. Él se negaría a arrodillarse ante nadie que no fuera su propia conciencia, y sobre todo se negó a creer que el destino de su pueblo estuviera forjado por la voluntad extranjera. Sería el primer brote en contra del colonialismo. En la rebelión de Canek, los mayas no deseaban destruir lo español, como pensaron los ibéricos en un inicio, pero buscaron que la sociedad maya recobrara su independencia como la tuvo de antaño, con las mismas oportunidades y posiciones sociales que los demás colonos en la Nueva España tenían. Los mayas que participaron en el movimiento no estaban resistiéndose a la autoridad, la estaban reclamando para sí mismos y era todo lo que buscaban. Por esta razón, no hicieron ningún intento para negociar con el gobierno español, exigiendo alguna clase de reparación o perdón por los agravios del colonialismo. Algo muy diferente sería la guerra de castas en el siglo XIX, en la que durante ese conflicto un jefe maya sí intentó negociar con el gobierno,
y presentó una lista de agravios que puede ser usada para entender las causas del levantamiento de 1847. O en recientes años, cuando la administración federal, a instancias de la esposa del presidente, solicitó al gobierno español que pidiera perdón por su papel durante la colonia. Un agravio no puede ser reparado con un simple perdón, y tampoco puede ser exigido. Debe de nacer de la parte ofensora, y no solo con palabras, sino con hechos. Y si ésta no desea pedirlo, creo que hay mayor grandeza en perdonar a aquellos que nos han injuriado, aun sin que éstos lo hayan solicitado, pues el rencor es un veneno que mata al que lo alberga. La rebelión de los mayas, liderados por Canek, fue una insurrección no solo de las armas, sino que representa un ícono de la rebeldía contra la opresión espiritual, pues cuando la mente del ser humano es cultivada, ésta crece de manera natural y busca siempre ser libre de toda atadura. Por cierto, según numerosos testigos, cuando el cuerpo de Canek fue quemado, una paloma blanca salió repentinamente de entre sus cenizas, dando vueltas y volando por toda la plaza. Los indígenas mayas lo interpretaron como el espíritu de Canek. Hoy, Cisteil es solo un pequeño pedazo de tierra en medio de la selva, casi sin construcciones y con muy pocos habitantes. Un lugar que a simple vista aparenta poca importancia. Pero en este sitio los pueblos prehispánicos alzarían la voz exigiendo su derecho a la autodeterminación, a través de un movimiento que por un momento pondría en jaque al sistema colonial de aquella época. Cisteil desaparecería de los mapas durante algún tiempo, pero la historia del último rey maya, Canek, y la sublevación que ahí se desató, aún resuena de vez en cuando en la península, cuando el viento suave o cuando el nombre del rebelde se pronuncia en su idioma natal, el maya. Se dice que Canek, antes de que fuera capturado, escondió sus armas en un pozo de la localidad, diciendo que algún día esas armas se usarían de nuevo para combatir la opresión al pueblo. Canek en realidad no murió. Su espíritu se levantaría varias décadas después, en 1810, para comenzar su camino hacia lograr su amada libertad.